yo soy uno de los pastores de la iglesia La Roca y estoy emocionado porque estamos en nuestra serie Creer y parte de lo que vamos a hablar hoy es de lo que es acerca del buen pastor. Si ustedes me conocen muy bien, yo no soy una persona del campo, entonces tengo que investigar un poco acerca de lo que significa ser un pastor. También pienso en algo o en alguien que haya necesitado un pastor en algún momento en su vida y estoy pensando que hace varios meses fui con mi padre a jugar a un partido de golf y estaba muy emocionado porque estaba jugando muy bien. Cuando parqueamos allí, vi un grupo de patos en el lago, gansos, en el lago. ¿Qué es? Gansos. Y habían muchos bebés allí y hoy nosotros mirábamos y eran lindos. Y mientras estábamos allí, de repente pasó un gavilán, hizo un ruido súper fuerte y allí venía el halcón a agarrar uno de los paticos. Y no lo agarró. Eso fue lo bueno, la primera vez. Y vuelve una vez más y lo agarró. Y fue un momento en que había un peligro entre la primera oportunidad y la segunda. Entonces yo pensé, wow, ese halcón va a comer, pero el problema es, es que como 10 yardas de mí, allí estaba este halcón comiéndose el animalito. Y eso fue duro para mí. Y cuando me tocaba pegarle al palo de golf, perdí el golpe porque estaba más concentrado viendo lo que estaba pasando con los animales. Pero la parte es esta, que muchas veces somos como esos gansos, que necesitemos a alguien que nos guía, nos lidere, nos proteja. Y como a mí y a los gansos necesitamos un pastor que nos ame y que nos cuide. Pero hay muchos que decimos no nos gusta que nadie nos dirija. Pero si tú miras a tu vida y eres honesto, todos nosotros, alguien nos lidera de una manera u otra. Es la realidad. Nosotros no podemos hacer todas las cosas por nosotros solos. Siempre hay voces que vienen a nosotros, a nuestra vida y nos cambian la manera de cómo vivimos nuestra vida, los hábitos que tenemos, las definiciones de suceso y de éxito. Todo eso se forma de una manera, depende de a quién, con quién la voz que escuchemos. Una persona, una idea, tenemos los mismos conceptos siempre de alguien que está influenciándonos y eso hace que cambiemos y cambiamos. Si la voz equivocada te está lidiando, te va a llevar a una parte errónea en tu vida. Y esto pasa mucho en las iglesias. Cuando tú eres una persona que sigue a Dios con todo tu corazón y eres fiel y tienes a alguien que te da un consejo o una idea errónea, te puede lidiar por el camino del error, por lo que no debe de ser y poco a poco te va a transformar. Y la parte más mala es que estas personas, esas voces, no los vemos con una persona que nos va a afectar nuestra vida en una manera negativa. Los vemos
como personas que nos están influenciando por lo mejor en nuestras vidas. Pero la verdad es que nos llevan a hacer cosas y a actuar de la manera que no deberíamos de hacerlo. El único que tiene la manera correcta de liderarnos en nuestras vidas, liderarnos y guiarnos, lo dice Jesús. Jesús en Juan 10 habla con la gente y habla de las voces que deberíamos de seguir, porque habían pastores falsos que atrapaban la gente con sus falsas creencias. Y eso es lo increíble de lo que hace Jesús. Es una frase muy simple. Él dice, yo soy el buen pastor. Primero, él está diciéndole a la gente que ellos necesitan un pastor. Que si ellos viven la vida a su manera, no va a funcionar. Necesitamos un líder en nuestra vida. La segunda cosa que significa es que el buen pastor que hay también existencia de malos pastores. Está el buen pastor y hay aquellos que no son buenos y llevan a la gente a la destrucción. Pero Jesús dice, yo soy el buen pastor, no un líder, pero el buen pastor, aquel que lo podemos confiar para nuestra vida, la dirección en nuestra vida. Y hoy espero que hoy creas esto, creas que Jesús es el buen y el pastor que seguimos, porque Él es digno. Vamos a ver 3 razones por las que debemos de creer que Jesús es el pastor bondadoso y digno de confianza. Primero, Él conoce sus ovejas. En lo que dice Juan 10, abre tu Biblia y vamos a leer del 1 al 4 y de ahí vamos a saltar al 14. Les digo la verdad, el que trepa por la pared de un redil a escondidas en lugar de entrar por la puerta con toda seguridad es un ladrón y un bandido. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El portero le abre la puerta y las ovejas reconocen la voz del pastor y se les acercan. Él llama a cada una de sus ovejas por su nombre y él las lleva fuera del redil. En el verso 14 dice, yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Y eso es algo que hace sentido para nosotros. Porque el pastor, el que maneja las ovejas, las tiene cercadas como un rebaño. Y mientras ellas están durmiendo y después él las despierta, él las llama una por una. ¿Por qué? Porque ellas conocían quién era el pastor. La oveja venía hacia el pastor y el pastor tenía una responsabilidad para saber cómo estaban ellas de salud, cómo ellas se portaban ese día. Y en esa manera, con esa relación, él conocía a sus ovejas y él es el que las dirigía y las llevaba por donde deberían de ir. También pienso, por ejemplo, como las profesoras y también a los entrenadores. Tú como entrenador o como profesora conoces a tus alumnos, saben lo que están haciendo bien, lo que no están haciendo bien, porque están actuando de una manera u otra y tú los diriges de la manera que deben de ir. Entonces, ellos saben mucho mejor sus alumnos y sus atletas que ellos mismos se conocen. El profesor, el entrenador, ellos conocen, tienen una comunicación y tienen una relación mutua con sus alumnos y con sus atletas. Igual con Jesús, Él nos conoce mucho más de lo que nosotros nos conocemos a nosotros mismos.
Él no nos conoce generalmente, Él nos conoce desde el principio, porque Él te conoce, Él se conoce la verdad de la persona de que tú eres cuando nadie te está viendo. La parte donde tienes estos sueños, tienes estas esperanzas, Él conoce cada una de ellas. Él sabe que te rompe el corazón, Él sabe que te impulsa a ser mejor, que te importa, que no te importa. Él conoce las escrituras que te han impactado a ti en tu vida. Él te conoce mejor que cualquier persona o algo más en el mundo. Y como la oveja en el pastor, ¿qué pasa? Se hace una confianza en el pastor. Lo mismo con nosotros. Nosotros podemos confiar en Jesús porque Él está presente en nuestras vidas desde el principio. Entonces yo lo confío por eso. Nadie no te ha conocido mejor que Jesús. Es interesante. Piensa, Él te conoce desde antes que estuvieras en el vientre de tu madre. Antes de que tus padres te cargaran en tus brazos cuando naciste. Mucho antes de que tus amigos te conocieran por un nombre. Él ya sabía si ibas a tener éxito o ibas a fracasar. Y es en un momento en la vida en que tú no entiendes y tienes miedo porque allí no ha estado Él. Mas sin embargo, Él siempre va a estar allí buscándote. Y la gente está asombrada de eso porque nosotros sabemos cómo nosotros éramos antes de conocerlo a Él. Hay cosas que no queremos que la gente sepa de nosotros. En cambio, Jesús nos vio y nos ve en este momento y más sin embargo todavía quiere tener una relación con nosotros. Y en la mitad de eso, Él hace algo que es más radical, como digno de confianza. Él también dio su vida por sus ovejas. Él dio su vida por ti. En el verso 11 dice: yo soy el buen pastor da su vida en sacrificio por las ovejas. El cuidador, el que trabaja a sueldo sale corriendo cuando ve que se acerca un lobo, abandona las ovejas porque no son suyas y él no es su pastor. Por eso me ama el Padre, porque nadie quita la vida de mí. Yo la doy por mis ovejas y tengo la potestad de volver a tener la vida por mí mismo. Jesús lo está diciendo muy claro. Él es el Padre, Él es el pastor para sus ovejas, para su gente. Habían pastores y también había gente en ese tiempo que eran trabajadores. Son dos personas diferentes. El pastor es el que hace sacrifica por sus ovejas porque generalmente es el que era el dueño de las ovejas. Y esto viene de generación en generación en generación. Se pasaron este rebaño. Era su parte de ahorro, era su trabajo, era la parte por donde ellos hacían dinero económicamente. Entonces ellos vivían con las ovejas, ellos las protegían, ellos sabían acerca todo de cada una de las ovejas. Por si algo pasaba, los trabajadores no eran contados como para pagar si algo les pasaba a las ovejas. Eran los dueños de las ovejas, los pastores dueños que eran responsables por las ovejas. Era algo que a ellos les importaba mucho. Jesús podía haber ocupado a alguien para que trabajara, pero es para preservarse él mismo. A los que ocupaba les pagaba, trabajaban temporalmente, trabajaba cuando el tiempo era más
que había más trabajo, no tenían nada financiado, no les pagaban, no producían nada. Era para cuando venía algo de problemas, ellos se podían ir. Pero el pastor, él era el que hacía su vida en las ovejas. Todo era de las ovejas. Yo voy a traer mi vida para abajo para que ellos puedan tener la de ellos. Es la diferencia de cuando ocupas a alguien y de un pastor. Ahora te voy a explicar cómo trabaja hoy en día. Es de ser esa responsabilidad. Es hacer un papá, un padre. Hay un momento cuando eres papá que estás en el hospital y que llega el doctor y que dice el doctor, es tiempo para que se vayan. Y es el tiempo más... yo no sé cómo ser un papá. Acabamos de tener este niño hace 12 horas. ¿Cómo dice que ya me tengo que ir? Y tengo un peso de responsabilidad. Tú pon a la niña en el carro, en la silla del carro, dice, y yo no sé cómo trabajar la silla del carro y yo tratando de poner a la niña y mi esposa me dice, no, así no, y enfrente de la enfermera y me estaba dando vergüenza. Salimos, eso fue mal. Y luego vino el tiempo más aterrador para mí, que subirnos en el carro. Y nunca ibas manejado más despacio en tu vida. Debes de ser un comercial debes hacer una persona para un comercial a como vas manejando, con la mano en el 10 y en el 2 y checando bien que nadie te vaya a pegar y manejar despacito. Y tienes un miedo porque lo que le pueda pasar al bebito es terror. ¿Saben qué tanto vivo del hospital? 2 millas a cruzar la calle, como quien dice. Era terrible y sabía que había diferencia. Yo quiero a sus hijos. Yo soy una persona de responsabilidad cuando son los hijos de ustedes. Es diferente cuando ya uno tiene el Dios. Es la responsabilidad o ya no. Y puedes ocupar a alguien si le va a importar. Hay un amor, pero hay un amor más grande cuando tú eres el pastor y haces todo lo que puedas por esa oveja. Y eso es lo que hizo Jesús por nosotros. Él nos ve como sus ovejas. Nosotros tenemos su responsabilidad. Las personas que ocupamos pueden ver el peligro y ellos también pueden ver que hay algo mal con las ovejas, pero el pastor sabe bien que sí hay. El que ocupas le importa, pero el pastor te quiere. Y puedes combinar todo esto junto y te puedes ver, no es del pastor, no es tocante del pastor, es tocante de las ovejas. No te está diciendo yo puedo hacer eso, no, el pastor piensa como debe y la cruz no es un accidente que pasó. Él vio que nosotros estábamos en dolor, en pecado, estábamos teniendo malas experiencias, Él dijo que tenías que ayudarnos. Él que escogió Él escogió morir para poder nosotros vivir. Así como un pastor puede por una oveja para que ellas vivan. La cruz no es una tragedia,
una terminada tragedia, es un empiezo que te vaya a ayudar en los problemas. Ahora tienes que seguirlo a Él y confiar en Él. Y la razón es que el pastor oveja conoce a sus ovejas y Él nos pide que lo sigamos. Cuando ha traído a todos, Él va enfrente de ellos. Ellos nunca van a seguir, las ovejas nunca van a seguir a una persona que no conocen, van a seguir al pastor, a la voz de Él. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrán un rebaño y un pastor. Son diferentes que ustedes, que yo. Todos somos abajo del mismo pastor. Mis ovejas escuchan mi voz y las conozco y ellas a mí y me siguen. Las ovejas aprenden lo que es las vidas repetidas, o ellas van aprendiendo. Y ellas saben que ellas deben de escuchar al pastor y seguirlo a él. Los lleva a los pastos, al agua, a la protección, los cuida. Y si escucho otras voces, esas no las voy a seguir. Y voy a necesitar al pastor que me salve. Y Jesús, la voz de Él nos lleva a la vida. Y es por eso que las ovejas y su gente no deben de escuchar otras voces, solamente la de Él. Las otras voces te están tratando de poner en camino mal. Y yo estuve leyendo de los pastores y las personas que cuidan los robones y los ladrones nunca pueden entrar. Lo que tienen que hacer es subir por la pared o decepción, y si entraban y nunca iban a poder hacer las ovejas que las siguieran a ellos, porque no es la misma voz del pastor a ellos. ¿Y qué es lo que tenían que hacer? Porque esos falsos pastores nunca pudieron decirles a las ovejas que los siguieran, tuvieron que robárselas. Trucos. Pues, nosotros tenemos un sentimiento natural que podemos saber cuando Jesús nos está hablando a nosotros. Tenemos ese sentimiento que están con nosotros. Él no se muestra como peligro, Él se muestra convincente. Él sabe cómo ofrecerte atajos, te promete felicidad sin santidad, libertad sin obediencia, identidad sin Cristo, propósito sin rendimiento, y dice mentiras que se asemejan a la verdad, y nosotros empezamos a creerle. Y es por eso que Jesús, no podemos confiar en todas esas voces, porque la voz de Jesús siempre nos lleva a la vida. Entonces les tengo que hacer una pregunta en lo que vamos a dar tiempo de respuesta. Si podemos, nosotros pensamos
que Jesús es nuestro pastor. Nosotros escuchamos muchas voces. Nosotros escuchamos a alguien o somos guiados por alguien. ¿Qué voces estás escuchando el día de hoy? Estas voces de tu relación, de la escuela, de la familia, de la política, en Red social. las redes sociales, o está escuchando a Jesús, el buen pastor, en el que puedes confiar. Y nosotros sabemos que podemos confiar porque Él nos conoce completamente. Él dio su vida por nosotros, nos conoce personalmente, nos conoce muy bien y dio la vida por nosotros. Y Él nos invita a una vida entera. Estaba yo en el campamento con unos niños y estaba escuchando a los líderes y fue muy bonito, fue muy, muy bueno. Una de esas noches estábamos hablando de Juan 10:10 y yo sabía que íbamos a escuchar, yo sabía que iba a enseñar de eso el día de hoy. Y estaba yo estaba impresionado por ese pastor, de la manera que lo dijo y del que está hablando a los estudiantes. Y él dijo que él están buscando todas esas cosas, pero todas esas cosas que ellos siguen te llevan a la muerte. Pueden ser temporales, buenas temporalmente. Tal vez te pueden hacer olvidar cosas por un segundo, pero viene el momento en que ya no importa nada. Y tú sigues buscando y tienes hambre y te sientes confundido y te sientes como un borrego que está solo. Pero eso es lo que la Biblia dice. El ladrón viene solo para robar. El propósito del ladrón es robar y matar y destruir. Mi propósito es darle una vida plena y abundante. Ellos vienen a robar por ti. Ellos vienen a quitarte te vienen a tratar de despegar de esa vida que llevas con Dios. Te están tratando de matar, destruir tu vida. Te están tratando de matar esa ambición, ese propósito que tienes en la vida. Te quieren destruir, empujarte de los escalones y hasta el punto que llegas a pensar que cuál es el punto de esta vida y dudar en Dios. ¿Por qué está pasando todo esto? Pero Jesús dice: yo he venido para que puedan tener una vida abundante y vida plena. Jesús te quiere dar la vida. Y piensa como el pastor y el borrego. El pastor le quiere dar vida al borrego. Él siempre los lleva a tomar agua, los lleva a lugares que están a salvo. Cuando hay peligro, los protege. Cuando hay problemas, Él los ayuda a pasar sobre eso. Cuando hay piedras, Él los ayuda a pasar por todo eso. Y de todas estas maneras que este pastor hace eso con sus borregos, Jesús lo hace con ustedes. Él te guía donde tienes que ir. Y no quiere decir que no vaya a haber problemas en esta vida. También va a haber problemas y muchas dificultades. Pero lo más importante es que vamos a tener vida abundante en el paraíso. Lo único que tenemos que hacer es darle la vida a Jesús y decidir en seguirlo y decirle que confías en Él, que tú eres la oveja y Él es el pastor y que tú estás decidido a seguirlo. Entonces la pregunta de hoy es: ¿a qué voz estás siguiendo? El ruego.
Porque aquí Él, porque no solo es bueno aquí en la vida, sino también en el paraíso. Es la decisión que tenemos que tomar. De otra manera, nuestras vidas van a ser robadas, matadas y destruidas. Porque eso es lo que quiere el ladrón. Quiere hacer, eso es lo que quiere el ladrón hacer con nuestras vidas. Entonces los voy a retar a que en ese día de un par de maneras. Una manera es que vengan al frente y que recuerden que Jesús los ama, porque Él te conoce y tú te puedes sentar ahí y hablar con Él y orar con Él. Otra segunda que te puedo dar es que puedes venir y tomarla, porque Él te quiere, Él te ama y Él dio la vida por ti. Entonces te aconsejo que sigas a Jesús. Si quieres sentar en tu silla y quieres orar, está bien. O puedes venir con nuestros consulares de oración. Tenemos un par de bautizos también hoy. Si ese es el paso que quieres dar y bautizarte y conectarte con Dios y recordar que ese fue el símbolo de la vida, de la muerte a la vida nueva. Y escuchar a Jesús. Si quiere levantarse y vamos a orar. Y vamos a orar. Padre, tú eres un buen pastor. Tú nos conoces. Y yo sé que todavía nos amas. Gracias por dar tu vida para nosotros. No lo merecemos, pero tú escogiste hacerlo por nosotros porque tú nos amas. Cualquier paso en nuestras vidas que tengamos dificultades, tratar de escuchar tu voz porque nosotros te amamos y queremos responder a tu llamado. Tú eres el buen pastor y tú eres digno de confianza. Espero que y oro de que creamos esto. Te amamos, respondamos a su llamado. Amén.